imagino. Excelente. Mari, les voy a presentar el analizador morfológico que desarrolló Cristian Ahumada, del que se ha hablado mucho durante la jornada. Quiero que sepan, o sea, de antemano, que es la perspectiva que yo les presentaré como la de un usuario, que es la forma en que se puede usar esto, por ejemplo, en una clase de Mapudungun. Así que muy probablemente no le haga justicia a lo realmente bueno, lo realmente completo, lo realmente útil, lo realmente bien hecho que está. O sea, imagínense que de todo lo que yo les diga es mucho mejor. Eso es lo que quisiera comunicar. Es mucho mejor de lo que yo les voy a exponer. ¿Ya? Es realmente una herramienta útil, increíblemente bien hecha. Y bueno, además está en Mapudungun, ¿se fijan? Está ahí, un saludo. Sí, Mari, tu forma un ley, ¿qué cosa os preguntan? ¿Y todo quién? Mapudungun, un mañana comercio para allá y también el catún. Aquí hay algunas herramientas para saber mejor Mapudungun y ojalá que salga bien tu estudio. Así que de eso se trata esto entonces. Es una herramienta que está pensada, o sea, es una página, la verdad, Kimal Mapudungun, que tiene una serie de herramientas para el mejor aprendizaje de la lengua. Ya, para un profesor, para una profesora, esto resulta bastante útil. Ahora les voy a mostrar por qué. La primera herramienta que vamos a ver, la voy a poner ahora en español, es el analizador morfológico. Esto es muy útil, porque como hablábamos en la mañana, el Mapudungun es una lengua polisintética y aglutinante. Por lo tanto, tiende a juntar muchos sufijos a una raíz. Y eso para un aprendiz suele ser difícil, porque para poder buscar el significado de la palabra en el diccionario, uno tiene que saber cuál es la raíz que tiene que buscar. Y eso no siempre es fácil. Y luego tampoco siempre es fácil reconocer los morfemas que forman una palabra. Entonces, esto lo hace por ti, en el fondo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, partimos con una palabra fácil. Por ejemplo, amukei. Amukei. Le digo, divídelo. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Así. Te segmenta, te opera la palabra. Que está compuesta de amu, que es el verbo ir, irse, andar, continuar, avanzar. Bei significa verbo intransitivo, que tiene un solo argumento. El sufijo que es el sufijo de habitualidad, que aquí lo traduce como habitualmente. Y el sufijo i, de tercera persona, aquí traducido como él o ella. Entonces, para una persona que está aprendiendo Mapudungun, se va para la casa y ya sabe que la i de tercera persona marca eso, entonces después se pone a jugar. Y a conjugar verbo, analizar, resulta muy útil en ese sentido para el aprendizaje. ¿Ya? Ahora, no lo hace solamente con palabras. Por ejemplo, yo también podría poner algo así como Amukei lafken meu. Y te va a tirar lo mismo, Amukei. Y fíjense que es interesante. Bueno, te tira diferentes opciones, ¿no? Aquí lafken te lo divide, aquí debería decir mal, pero te lo opera, ¿no? También te lo segmenta. Y ahí es donde después habría que ir retroalimentando. Pero, por ejemplo, aquí también te analiza meu, ¿no? Una posposición, sí, que puede significar a, con, de, en, que, ¿sí? Y te analiza entonces la palabra. ¿Ya? Entonces, esto sería... Pero esto después yo creo que fácilmente se puede arreglar, digamos, porque también, si uno pone el afken por sí mismo, si se queda con la duda, y pone el afken por sí mismo, ya sé por qué. Porque el afken se escribe así. Ahí está. Perdón, ese fue error mío. La afken es ahí. Y ahí sí, ¿ven? La afken, mar, lago. Te exige escribirlo en un grafemario, pero eso lo vamos a resolver después. Ahí, perdón, eso fue mala mía. ¿Ya? Entonces, no solo sirve para analizar palabras, sino también para analizar oraciones. Uno le puede ingresar una oración y también te va a ir dando un análisis. Ya, eso como para presentar qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cierto? Analiza morfemas, para empezar. Agarra una palabra y la segmenta en sus morfemas constituyentes. Y eso lo hace de forma automática, bastante rápido y con un alto grado de exactitud. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si uno ya le empieza a poner problemas, y quiere decir una palabra como Cachú, Mamul, Mekelay. Y ahí nos complicamos, ¿no? Cachú, Mamul, Mekelay. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso es solo una palabra? Sí, ¿Sí? sí. Sí. Y ahora vamos a ver cómo lo hace, miren. Tatán. Fíjense que a ver, aquí hay una cuestión muy interesante. Cachú, Mamul, Mekelay tiene dos posibles segmentaciones. Sí, Cachú, Mamul, Mekelay, que sería algo así como él no está buscando leña, o sea, no está cortando leña, perdón. O Cachú, Mamul, Mekelay, que sería él no, habitualmente no va a cortar leña allá y vuelve. Tiene esas dos segmentaciones. Y lo interesante es que aquí el organizador morfológico te va a ir presentando diferentes opciones. Algunas que tienen más sentido que otras a lo largo de su análisis. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, fíjense que aquí están las dos opciones, estas son las dos opciones que yo les comentaba. Miren. Puede ser. Ahí está. Cachú, que es cortar, Mamul, que es leña, Que es el sufijo que significa ir a hacer la acción, ¿sí? Que es el sufijo que marca habitualidad, que es el sufijo de la negación, y la tercera persona. y te tira la otra opción también, que es, bueno, Cachú, Mamul, Meke, que es un verbo, pero a la vez un sufijo que significa estar dele haciendo algo, que es un progresivo adjetivo, ¿sí? El sufijo de negación y la tercera persona. O sea, no solo es capaz de realizar palabras bastante complejas como esta, Sino que además te tira diferentes posibilidades de análisis. y entonces ahí donde está el profesor. El profesor, si estoy pensando en lo que va a ocupar en una sala de clases, o el investigador, si es que está haciendo investigación, dependiendo de su objetivo, puede ocupar su criterio para ir resolviendo estas alternativas. Pero te presenta alternativas de análisis. O sea, no se queda con uno solo. Eso también es muy, muy interesante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo uso esto yo en clases? Por ejemplo, ¿dónde quedó? Aquí, no, aquí está. Entonces, por ejemplo, que estamos analizando este gran libro, Federico Ñinucham, de segundo Yamin. ¿Ya? Y entonces vamos aquí, ¿no? Feimeo Federico en tu Ñinucham. Fei Pi. Entonces Federico sacó su historia, esto dijo. Y hasta aquí más o menos no hay tanta complejidad, entonces con Pulemapu, por todas las tierras todavía hay palín, ¿sí? En algunos sectores todavía hay palín, ¿sí? Entonces dice, para que haya donde jugar palín, Quinton Gekei. Vamos a ver Quinton Gekei, ahí nos quedamos pegados, pues. Quinton Gekei, chuta, ¿qué será? Igual larga la palabra, entonces. No sé, vamos a buscar. Y entonces agarra el texto, se mete acá y le pone Kintungeke. Y chan. Fíjense que a veces tiene alternativas que no son viables, como esta, ¿no? Kintu, que es buscar, y ñe, que es ojo, o abrir los ojos, pero no es lo que estamos buscando acá. Pero este sí, miren. Kintu, que es mirar, ñe, que es la acción es sobre la persona del verbo, como en me dijeron o te escucharon, que en el fondo es La voz pasiva. ¿sí? Que es el sufijo de habitualidad y la tercera persona. Y entonces aquí tienes una explicación. Quintum Gekei se busca. Se busca. Se busca. Se ve cómo se va armando, ¿no? Entonces, si usted se encuentra en un texto con una palabra complicada, Fácilmente aquí lo resuelve. ¿Sí? eso también es súper interesante, por ejemplo, para el caso de los cuando un neohablante está enseñando y está en como niveles bien altos, de repente te toca así una cuestión bien larga, esto te puede ayudar mucho a transformarlo en un recurso pedagógico. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. Entonces, es muy útil, muy útil. Muy útil porque en el fondo te permite
analizar estas palabras y mostrarle a los estudiantes la estructura gramatical del Mapudungun, y a su vez aumenta las posibilidades de autoaprendizaje de un estudiante. Aumenta la posibilidad de que un estudiante se vaya a su casa de la clase, agarre un texto y por sí solo lo pueda estudiar. Esto aumenta mucho sus posibilidades de hacer eso. ¿Ya? En el fondo te aumenta la confianza de poder darle tarea para la casa al estudiante y todo eso, porque con esto sí lo va a poder hacer con mayor seguridad. ¿Sí? ¿Qué más hay acá? Tiene un traductor de grafemarios, que es lo que... tiene una importancia social, política, cultural gigante. Uno de los principales problemas que enfrentan todas las lenguas indígenas, y no solo el Mapudungun, es la estandarización de sus recursos. ¿Sí? Vimos, por ejemplo, el caso del quechua, también pasa con un montón de lenguas indígenas, que al no ver estandarización, eso dificulta un poco las cosas en el trabajo, no solo computacional, sino en el trabajo educativo y todo eso. El Mapudungun tiene 3 grandes grafemarios en disputa hoy en día: el ranguileo, el azulchefe y el unificado. ¿Sí? Y hay veces que un hablante, por ejemplo, una persona que enseña puede trabajar con el ranguileo y le toca un muy buen texto que está en unificado. Y hay veces que se va a quedar trabado, porque por ejemplo en el ranguileo la L interdental se escribe con B larga y la N interdental se escribe con H, de tal forma que una palabra como lafken se va a escribir así, miren. No sé si se alcanza a ver. Se escribe, en el fondo así, perdón, me equivoqué. Lafken se escribe, el ranguileo se escribe B larga A F K E H. Sí, se escribe así, porque la B larga es L y la H es N. Y eso, por ejemplo, si uno no está familiarizado con el ranguileo y está leyendo un texto, le puede ocasionar un problema. Entonces uno va aquí va al Mapudungun, se mete al traductor de grafemario, mete la palabra, le dice, mira, así está en ranguileo. ¿Cómo sería en unificado? Y, chan, ahí está, traducido en unificado. Y te da el resultado en unificado. Entonces, cualquier problema derivado de la diferencia de grafemarios, aquí en el Kimal Mapudungun se ve resuelto. ¿Sí? Y eso, pucha, para los que están familiarizados con la historia como de la revitalización del Mapudungun, es una cuestión que es de una importancia capital. De una importancia capital. Porque en el fondo ya resuelve un poquito, ayuda mucho a resolver, la verdad, este problema de discrepancias en los materiales. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra para zorro, que es ngru, en ranguileo se escribe G, B corta, R, B corta. ¿Sí? G, B corta, R, B corta. A ver si le puedo dar zoom. ¿Esto? Ahí sí. Ya. ¿Ahí se ve o no? Sí. Ya. Así se escribe ngru En ranguileo. Entonces... perdón, es así. Sí, ahí. Y ahí te queda ngru. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, te facilita un montón las cosas, la verdad. Para terminar, por ejemplo, no sé, reunión, oye, vamos al Chagún. En ranguileo se escribiría así. Y en unificado se escribe... Sí. ¿Ya? Entonces, en la misma página tenemos, así, en un combo, digamos, en una misma página tenemos una aplicación que nos permite analizar morfológicamente las palabras y además que nos permite convertir palabras de un grafemario a otro, lo que soluciona bastante los problemas. Como si esto fuera poco, además, si yo estoy leyendo un texto, porque fíjense que para poder usar el traductor de grafemario yo tengo que saber qué grafemario es. Entonces, si yo estoy leyendo un texto y no logro identificar el grafemario, le meto la palabra aquí y le pregunto, ¿qué grafemario es? Por ejemplo, voy acá y digo, ¿cómo es? ¿Qué grafemario es? No lo logro reconocer. Y me va a decir, mira, ¿quién es? Ranguileo. Y entonces después voy acá, al traductor de grafemarios, y lo traduzco. Y lo paso al grafemario que usted ocupa de su preferencia. ¿Ya? Y por último, además tiene esta aplicación para jugar, miren. Bueno, 0, Chemno Rume. Miren. 1000, ¿cómo es 1000? Guaranca. Guaranca Pataca Mari. Guaranca Pataca Mariquiñe. Y ahí, Guaranca Pataca Epomar Quiñe. Y además se escucha.
Escucha, no hay audio aquí parece. ¿Ya? Eso para enseñar los números. Sí. A ver, vamos a preguntarle al traductor morfológico que dijeron. Ya, entonces, bueno, eso. Fíjense entonces, lo recomiendo muchísimo esta página Kibalba.com, es un trabajo enorme. Como les digo, muy probablemente sea aún mejor de lo que yo estoy exponiendo. Así que ocúpenlo, mírenlo. La verdad que les va a permitir mucho mejorar sus clases. Si están aprendiendo Mapudungun, les va a ayudar muchísimo en su proceso de autoaprendizaje. Es un enorme trabajo de primera calidad. Así que eso tendría yo para decir. Muchas gracias. Gracias.